El juicio por los demonios de Ludan de 1634. Me encontraba sumido en los registros polvorientos de la historia, rastreando los ecos de una época marcada por la intriga y la intolerancia. El siglo XVII en Francia y la ciudad de Ludan bullían con tensiones que se filtraban desde las sombras de los pasillos eclesiásticos. Herván Grandier, un sacerdote carismático y astuto, proyectaba una sombra ambivalente sobre Ludan. Su ingenio y elocuencia lo hacían resplandecer entre sus colegas, pero también sembraban envidias y rivalidades en el seno de la Iglesia católica. Conocido por sus ideas adelantadas a su tiempo, Grandier desafiaba las normas establecidas, lo que lo convertía en un personaje tan magnético como controvertido. La ciudad, con sus calles empedradas y casas de tejados puntiagudos, se veía envuelta en el misticismo que emanaba de la Iglesia y sus figuras prominentes. Grandier, con sus oscuros cabellos y ojos penetrantes, destacaba entre la comunidad clerical de Ludan. Su presencia, aunque adorada por algunos, provocaba desconfianza en otros que veían sus ideales como una amenaza para la ortodoxia reinante. La rivalidad con otros sacerdotes se intensificaba. Entre ellos, el abad Mignon, un hombre de moral rígida y ansias de poder, veía en Grandier una competencia peligrosa. El descontento y las intrigas eclesiásticas se convertían en un telón de fondo sutil pero inminente. El tiempo, marcado por la opresión eclesiástica y las luchas políticas, se deslizaba inexorablemente hacia la tormenta que se avecinaba. Las sombras de los edificios antiguos resonaban con los murmullos de la creciente tensión, y la figura de Grandier se volvía un imán para las miradas inquisitivas y los susurros cautelosos. Así, en los albores de un conflicto que cambiaría el destino de Ludan, la sombra de Herván Grandier se alzaba en el centro de una trama tejida con intrigas, rivalidades y la inexorable lucha por el poder en una época de dogmas inflexibles. En la medida que la sombra de Herván Grandier se extendía sobre Ludan, un oscuro capítulo se abría en el convento de Ursulinas. Las paredes de piedra centenarias se convertían en testigos silenciosos de una histeria que brotaba desde lo más profundo de las celdas conventuales. Las monjas, recatadas y devotas, se encontraron envueltas en un torbellino de acontecimientos inexplicables. Entre ellas, Jeanne de Sanguis, una monja con una devoción ferviente, se convirtió en el epicentro de la perturbación. En su celda, sus lamentos y gritos desgarradores resonaban, como si estuviera en comunicación directa con fuerzas más allá de la comprensión humana. Las manifestaciones de posesión demoníaca se multiplicaban entre las monjas. Convulsiones, dialectos en lenguas desconocidas y visiones aterradoras transformaban el convento en un escenario de caos espiritual. La histeria se propagaba como fuego, alimentada por el miedo y la sugestión colectiva. La abadesa Jeanne de Belfeld, una figura de autoridad en el convento, no escapó de la influencia de la histeria creciente. Sus intentos por mantener la calma y restaurar el orden se veían eclipsados por la sombra que se cernía sobre las hermanas ursulinas. En ese claustro de oración y silencio, la paz se desvanecía como el eco lejano de una campana. El tiempo, marcado por las horas monótonas y las oraciones devotas, se deslizaba entre los dedos de las monjas afectadas. Cada rezo resonaba con un eco de temor, mientras las sombras danzaban en las paredes de las celdas, reflejando el tormento interior de las hermanas. La histeria en el convento se volvía un torrente imparable, y las figuras esbeltas de las monjas, antes dedicadas a la devoción, ahora se contorsionaban en agonía. Entre susurros de posesión demoníaca, el convento de Ursulinas se convertía en un teatro de lo sobrenatural, donde la línea entre lo divino y lo diabólico se desdibujaba en la frenética danza de la histeria colectiva. En el aire cargado del claustro del convento, la histeria persistía mientras los ojos acusadores se volvían hacia Herván Grandier. El abad Mignon, ansioso por deshacerse de su enemigo, aprovechó la situación para orquestar un proceso que cambiaría el destino de Ludan. El tribunal, con sede en la misma ciudad que ardía con rumores y supersticiones, se convirtió en un escenario de farsa judicial.
Las acusaciones de pacto con demonios se lanzaron como flechas envenenadas hacia Grandie, quien a pesar de su habilidad retórica, se vio atrapado en la telaraña de intrigas y manipulación. El juicio, lejos de ser imparcial, estaba plagado de testimonios falsos y pruebas manipuladas. Los relatos de las monjas, en medio de su histeria, se tomaban como verdades incuestionables, sin espacio para la racionalidad ni el cuestionamiento de la validez de las acusaciones. Grandie, enfrentándose a un tribunal decidido a condenarlo, defendía su inocencia con pasión y lógica. Pero las palabras caían en oídos sordos, eclipsadas por la creciente marea de miedo y superstición que envolvía a la ciudad. Las cartas apiladas en su contra, la justicia se tambaleaba en el precipicio de la injusticia. La ciudad, una vez vibrante con la vida cotidiana, se veía sumida en una especie de trance colectivo. La plaza principal, donde las decisiones cruciales se tomaban, se transformó en un escenario donde la verdad se distorsionaba y las mentiras florecían como maleza venenosa. El proceso injusto, marcado por la intolerancia y la manipulación, culminó con la condena de Grandie. El tribunal, cegado por la histeria y la presión eclesiástica, sentenció al sacerdote a un destino cruel. Ludan, una vez más, se veía envuelta en la sombra de la injusticia, mientras el sol poniente lanzaba sus últimos rayos sobre un pueblo marcado por la tragedia. La condena de Erván Grandie envió ondas de terror a través del convento de Ursulinas. Las monjas, marcadas por la histeria colectiva, se convirtieron en el foco de un exorcismo que pretendía expulsar los demonios que supuestamente las poseían. El abad Mignon, triunfante por la condena de su rival, lideró el exorcismo con una ferocidad alimentada por la venganza. El claustro resonaba con cánticos y oraciones, mientras las monjas, sometidas a los rituales, se contorsionaban en el suelo, gritando y retorciéndose en medio de la atmósfera cargada. Inde Sangis, la monja cuyos lamentos habían desencadenado la histeria, se convirtió en el epicentro del exorcismo. Atada a una silla, su rostro desfigurado por el dolor, se volvía un reflejo de la lucha entre lo divino y lo diabólico. Los rezos del abad resonaban en la sala, como un intento desesperado de recuperar el control sobre las almas atormentadas. Las horas se desvanecían en un torbellino de sonidos guturales y gritos angustiosos. Las sombras de las velas parpadeantes danzaban en las paredes, creando una escenografía surrealista para el drama espiritual que se desarrollaba. El tiempo parecía dilatarse en medio de la tensión y la incertidumbre. El exorcismo, lejos de brindar alivio, exacerbó la histeria en el convento. Las monjas, privadas de sueño y sometidas a rigurosos rituales, caían en un estado de agotamiento físico y mental. Las escenas de posesión y los gestos grotescos se volvían más intensos, alimentando la creencia en la necesidad de expulsar a los demonios que atormentaban el claustro. La sala del exorcismo se transformó en un campo de batalla espiritual, donde las fuerzas de lo divino y lo demoníaco chocaban en una danza frenética. Los lamentos de las monjas resonaban como un eco desgarrador, mientras el abad Mignon, con ojos desorbitados, buscaba algún indicio de triunfo sobre las fuerzas oscuras. El exorcismo de las monjas, más que liberarlas, dejó cicatrices indelebles en el convento de Ursulinas. Ludan, ahora sumida en un silencio sepulcral, se preguntaba si alguna vez se liberaría de las cadenas de la histeria y los juicios injustos que la habían envuelto en una niebla de miedo y desesperanza. El sol de Ludan se ponía sobre un escenario de tragedia, mientras la ejecución de Erván Grandie se convertía en el epílogo de un capítulo oscuro. La plaza principal, testigo de juicios injustos e histeria desenfrenada, se preparaba para el último acto de este drama retorcido. El patíbulo se alzaba en el centro de la plaza como un monumento sombrío. Grandie, vestido con harapos y marcado por la injusticia, caminaba hacia su destino con dignidad y valentía. Sus ojos, aunque cansados, reflejaban la resignación de alguien que había enfrentado tormentas que eclipsaban la fuerza humana. La multitud, compuesta por curiosos y fervientes partidarios del abad Mignon, se agolpaba para presenciar la ejecución.
El silencio pesado se mezclaba con murmullos de condena y justificación. Ludan, envuelta en la bruma de la desconfianza y la tragedia, se preparaba para un acto final que sellaría su destino en la memoria colectiva. El verdugo, enmascarado y silente, aguardaba junto al patíbulo. La guillotina, una presencia ominosa con la hoja afilada reluciendo bajo la luz mortecina, aguardaba su turno. Grandier, en un último gesto de resistencia, miró a la multitud con ojos que desafiaban la oscuridad que lo rodeaba. El abad Mignon, desde un lugar privilegiado, observaba la ejecución con una mezcla de triunfo y satisfacción. La justicia, distorsionada y manipulada, se representaba en la caída de la hoja que marcaría el fin de Grandier. La plaza, en ese instante eterno, se sumió en el silencio sepulcral. El eco metálico resonó en el aire cuando la guillotina cumplió su función. La cabeza de Grandier rodó, liberando al hombre de las cadenas de la injusticia, pero condenando a Ludan a un eterno interrogante sobre la verdad y la culpabilidad. La multitud, aunque momentáneamente satisfecha, se disolvió en la noche. La plaza, ahora vacía, guardó en sus adoquines las sombras de un acontecimiento que dejaría una cicatriz imborrable en la historia de Ludan. La ejecución de Herván Grandier, más que el fin de una vida, marcaba el comienzo de la reflexión sobre los peligros de la histeria colectiva y la manipulación de la verdad en nombre de la fe y la venganza. La ejecución de Herván Grandier dejó un rastro de desolación que se extendía hasta el convento de Ursulinas. La paz, alguna vez presente en las piedras antiguas del claustro, se había desvanecido, sustituida por un silencio cargado de pesar y arrepentimiento. Las monjas, liberadas de la sombra de Grandier pero marcadas por el tormento, enfrentaban el desenlace de la histeria que las había consumido. El convento, ahora sumido en una especie de calma tensa, reflejaba las secuelas de la manipulación y la tragedia que lo habían envuelto. Inde de Sangis, la monja cuyos lamentos desencadenaron la histeria, yacía en su celda en un estado de agotamiento físico y espiritual. Sus ojos, una vez llenos de fervor religioso, ahora reflejaban el vacío de alguien que había enfrentado la tormenta y quedado en ruinas. La devoción que alguna vez la guió se había convertido en cenizas. La abadesa Jeanne de Belfeld enfrentaba el desafío de reconstruir la vida conventual. Sus decisiones pasadas, influenciadas por la histeria y la presión externa, la atormentaban. Intentaba restaurar la calma, pero las cicatrices de la posesión demoníaca y el exorcismo persistían en las miradas perdidas y los susurros nocturnos de las monjas. Las celdas, que antes eran lugares de retiro y oración, se volvían testigos de las noches sin sueño. Las monjas, atormentadas por recuerdos de posesión y exorcismos, se aferraban a la esperanza de una redención que parecía distante. Los rezos, ahora más apagados, resonaban en el claustro como un eco de la fe que alguna vez fue inquebrantable. El convento, una vez vibrante con cánticos y devoción, se enfrentaba a un desenlace amargo. Las paredes que antes reverberaban con la armonía espiritual, ahora absorbían el pesar de una comunidad rota por la manipulación y la paranoia. El tiempo, inmutable, avanzaba hacia un nuevo capítulo que llevaría consigo las lecciones de un pasado oscuro. En este desenlace en el convento, las monjas ursulinas buscaban sanar las heridas de una experiencia que las dejó marcadas para siempre. Ludan, envuelta en el eco de la ejecución de Grandier, también se enfrentaba a su propia búsqueda de redención y reconciliación con la verdad enterrada bajo las capas de la historia. Después del desenlace en el convento, Ludan se sumió en una calma inquietante. La ejecución de Herván Grandier y la histeria en el convento de Ursulinas dejaron marcas indelebles en el tejido de la ciudad, marcando un antes y un después en la conciencia colectiva. La plaza principal, donde la guillotina había caído con una frialdad metálica, ahora era un espacio impregnado de solemnidad. Los adoquines, que alguna vez fueron testigos de la ejecución, resonaban con los pasos cautelosos de los habitantes de Ludan. La ciudad, en su aparente quietud, llevaba consigo el peso de la reflexión sobre los eventos que la habían sacudido.